Vamos a hacer una mesa de periodistas junto a mis colegas queridos Grover y Apura, a quien le digo muchas gracias, Grover, por venir hasta esta montaña. Estás en tu casa. Muchas gracias, Claudia. Buenos días a los compañeros. Y a mi derecha está Claudio Rosell, también amigo de la casa, un periodista académico. Ahora está más tiempo en la universidad que en los medios. Gracias, Claudio. Gracias a ti por la invitación y saludo a toda tu audiencia. Otro periodista académico, José Luis Exeni, está más en la FES que en los medios, pero valiosísimo el aporte de los tres. Bienvenido, José Luis. Gracias, Claudia, me da mucho gusto estar en casa, en tu programa. Saludo a Grover y por supuesto a Claudia. A lo que vinimos, a hablar del MAS. Hoy, como todos los días, estuve muy atenta a La Razón Radio y allí la vocal del Tribunal Supremo Electoral, Dina Chuquimia, ha informado que no existe intromisión en el Poder Judicial en el trabajo del Tribunal Supremo Electoral porque el amparo constitucional se presenta cuando un ciudadano no encuentra respuesta oportuna en un poder y busca a través de la Constitución hacer respetar sus derechos. Por lo tanto, la presentación del amparo a la justicia no vulnera las funciones del Tribunal Supremo Electoral después de lo que hizo ayer durante, diría, el Congreso, ¿no? Aunque ya había pasado la parte importante del Congreso, pero fue en el segundo día. Por otro lado, también Dina Chuquimia, vocal del Tribunal Supremo Electoral, dijo que para la expulsión de miembros de un partido político se debe cumplir requisitos de los estatutos y procedimientos también dentro del propio Tribunal Supremo Electoral. Supone que la, comillas, autoexpulsión a algunos de los miembros del MAS fue al calor del Congreso, pero que esto no tendría validez legal, lo que en la UCAeñe llamaron autoexpulsados. Por otro lado, Diego Jiménez, delegado del MAS IPSP ante el Tribunal Supremo Electoral, dijo que no existe expulsión de un miembro, dice que no existe expulsión directa en los estatutos y que para la expulsión de un miembro se deben cumplir reglamentos y se debe dar derecho a la defensa a los miembros señalados. Esto a raíz de las autoexpulsiones. Más allá de todo esto, necesitamos hacer una evaluación desde los ojos de los periodistas de lo que están haciendo los masistas. Grover, ¿qué te parece? Bueno, en primer lugar yo creo que la opinión pública y los medios de comunicación le estamos dando demasiado espacio a un tema que es en primer lugar partidario, de un partido. Bueno, es cierto, el principal ¿no, partido de gobierno, el principal partido del país, evidentemente, requiere la atención que corresponda, pero creo que en el país hay asuntos más importantes que la crisis de un partido. En primer lugar, estamos hablando de la necesidad de afrontar la crisis económica, ¿no? Las encuestas están señalando que la población está sintiendo una crisis económica terrible, ¿no? Entonces creo que la prioridad debería ser esa, desde la propia responsabilidad de los partidos, en este caso del movimiento al socialismo, ya sea de la corriente arcista como de la corriente vista, ¿no? Creo que no hay responsabilidad, no hay un análisis de lo correcto de la realidad del país y están ambas corrientes llevando las fuerzas mediáticas, la atención de la opinión pública a un asunto que, insisto, es de un partido. Ahora, por el otro lado, el problema que está generando este partido es la debilidad de las instituciones, incluso de la institucionalidad sindical, querida Claudia. ¿Cuándo se ha visto que un congreso de una organización sindical como la de la CSUCB desde algunas semanas, como la de el congreso de un partido como el del Movimiento Socialismo, se resuelve en menos de 24 horas o un poco más de 24 horas? Institucionalmente un congreso se deben quemar plazos, se deben quemar pasos y definir. Se ha resuelto esto en medio de la incertidumbre del interior del movimiento al socialismo y han resuelto como han podido, como han querido. Esto, o sea, el irrespeto a la institucionalidad sindical también está mostrando que puede agudizarse la debilidad institucional a raíz de la crisis de un partido político. Es por eso que, por ejemplo, ayer el Tribunal Supremo Electoral, ¿no?, se ha pronunciado sobre cómo un partido está generando presión a un órgano del Estado. Entonces, a mí me saltan preocupaciones sobre la perspectiva del país como efecto de una crisis muy grave y quizá
casi sin resolución dentro del partido gobierno. Coincido contigo, Grover, no debería preocuparnos tanto lo que pasa dentro del estómago de un partido político, pero resulta que lo importante, la economía, la aprobación de leyes, la lucha contra la violencia a las mujeres, a las niñas, a los niños, las sanciones contra quienes ejercen violaciones también contra niñas y niños desde la iglesia, todo esto tiene que ver con una, si no paz, por lo menos cierta tranquilidad política, y es todo menos lo que hay, ¿no? ¿Qué dicen por acá a mi derecha? José Luis. Sí, yo creo que no es un tema menor y no por negarlo va a desaparecer. Yo creo que es un tema sustantivo en este momento porque tiene que ver no solo con cómo se pelean en un partido, sino tiene que ver con cómo se va a recomponer el campo político. Tiene que ver con el futuro ciclo electoral 2025, que está más o menos lejos, pero ya está cerca porque el próximo año ya se convocan primarias. Tiene que ver con la recomposición del campo plurinacional popular. Y tiene que ver en el corto plazo con un escenario en el cual yo creo que ya estamos de parálisis y bloqueo institucional en la Asamblea. Entonces no es un tema menor por sus efectos. Ya por la cocina interna puede ser un tema menor, pero por los efectos que tiene yo creo que es un tema sustantivo y por eso lo estamos discutiendo y por eso nos está trayendo tanta atención. Me preocupa el hecho de que, visto los últimos acontecimientos, ya se ha formalizado, se podría decir, la división. Quizás no todavía la ruptura, que será más, pero la división ya está muy clara, ¿no? Las decisiones que han tomado ayer en el Congreso, las que tomarán en el Cabildo del 17 de octubre, yo creo que ya realmente muestran que los caminos están separados por una grieta, ¿no? Sobre todo por la candidatura presidencial. Ya sabemos que no están discutiendo horizonte de país, plataforma programática, políticas públicas, nada, es quién va a ser candidato. Programas, modelos económicos, Para nada. Es una lucha por el poder. Es una ¿no? lucha por el poder, por la candidatura. candidatura, y claro, y eso está generando mucho ruido y está poniendo en tensión a las instituciones. Ya hemos visto que la Asamblea Legislativa está degradada, el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia están totalmente instrumentalizados y me preocupa seriamente la posibilidad de que generen una crisis en el órgano electoral, que sería desastrosa. Se puede opinar, analizar con una sola imagen. Voy a volver a mostrar la propuesta de hoy de Al-Azhar, que es un artista, periodista, analista, muy listo, que ha hecho esto para hoy. Miren cómo están durmiendo en algún momento y en el otro lado alguien está en la casa del perro por ahora. Vamos a ver cómo van evolucionando. En todo caso, genial, nuevamente la caricatura de hoy. Claudio, ¿qué opinas de todo esto? Quiero abundar un poco sobre lo que dice Grover. Tienen razón ustedes en que es cierto que la cocina o el estómago del partido es un asunto cuasi público y que lo importante son los efectos. Tal vez a lo que apunta Grover, y habría que darle un par de vueltas a esa idea, es el hecho de que el problema está en la cobertura. La cobertura se fija solamente en lo inmediato, solamente en lo superficial. Sabemos qué se ha dicho, qué no se ha dicho en la UCAeñe, pero no hay este intento de analizar, intento de proyectar hacia adelante cuáles son los efectos de esta ruptura. Es evidente, tú lo has dicho, que la ruptura o la separación o la división o como querramos llamarla está causando desde hace mucho tiempo problemas en la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa está paralizada desde hace mucho tiempo. ¿No? Y yo no dejo de preguntarme dónde está el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional y por qué nadie lo reclama. ¿Por qué los periodistas no están diciendo dónde está el vicepresidente? ¿Por qué no está tratando de conciliar? ¿Por qué no está tratando de avanzar una agenda legislativa? Los periodistas están mirando únicamente lo que está pasando aquí y ahora, sin preguntarse qué pasó ayer, sin preguntarse qué pasará mañana. Y creo que ahí está el grave problema de prestarle demasiada atención al Congreso de la UCAeñe y no sus efectos. Estas mesas sirven también, Grover, para un poco mirar nuestro trabajo. Seguimos siendo, y lo hablo en primera persona del plural, un periodismo declarativo. A este dice, este le ha empujado, este le ha contestado, y no nos hacemos estas otras preguntas fundamentales, o estamos muy bien en los medios, Grover. Bueno, es evidente que lo que tú planteas es lo que ocurre con el periodismo boliviano, ¿no? Ya en diferentes escenarios tú en este mismo espacio has planteado la crisis que está atravesando el periodismo boliviano y que tiene que ver con la crisis de las instituciones.
¿no? Estamos en un problema, estamos atornados a una crisis de la institucionalidad del país que puede llegar a provocar un nuevo estallido. No creo que ese es el escenario que no se ha analizado desde las organizaciones políticas, ¿no? A ver, Claudia, Pero tú tienes experiencia. Estallido tamaño 2003, estallido tamaño... O 2019, 2003. Hace cuando tú, por ejemplo, lanzas una edición relacionada con el tema político, ves el retorno que hay de tus lectores. Pero cuando tú planteas un tema que es de interés del ciudadano, ves el retorno como eso. Entonces la gente está agotada con este problema político. Es verdad. Y que puede dar un estallido, ¿va? Y esto lo confirma este estudio de la FES, ¿no? ¿Cuánto le interesa a la gente los problemas del MAS? Es verdad. ¿Cuánto le puede interesar, pero cuánto repercute en verdad? Creo que es un tema complejo también. Sí, en general a la gente le interesa poco o nada esta discusión. Así es. El 78% en una encuesta, no en la Delphi, en una encuesta dice poco o nada, solo el 22% dice algo o mucho, y hay muchos indiferentes. Entonces es un dato que nos muestra que efectivamente la agenda, no solo del MAS, de los políticos va por un lado y la agenda de la ciudadanía va por otro. Pero bueno, hemos venido a hablar del Congreso del MAS y volviendo al Congreso, yo creo que ayer han habido 3 decisiones importantes, las 3 son provisionales, creo yo. La primera, la nueva Dirección Nacional del MAS, que en realidad ese era el objetivo del Congreso, porque había una resolución del TSE que da plazo hasta el 21 de octubre para renovar la directiva. Se ha renovado esa directiva de manera previsible con la presidencia de Evo Morales. ¿Qué opinas de esa directiva, José Luis? Más allá de las personas, yo destaco primero que de los 18 integrantes de la nueva Dirección Nacional, 9 son mujeres. Estamos más allá de la paridad, 9 mujeres, 7 hombres. Ese es un dato muy valioso. Segundo, por supuesto, hay representación de las organizaciones sociales, no será a nivel de los ejecutivos, o sea, están presentes. Pero claro, no hay renovación, ahí sigue Evo, no hay ninguna posibilidad. Ya estamos en más acá de las personas. No hay renovación, ahí sí volvemos a las personas, no hay renovación de liderazgos, ¿no? Están los mismos liderazgos. Pero bueno, el propósito era tener una dirección nacional para cumplir el requisito, ¿no? Eso es provisional todavía en tanto el CIFDE, que ha ido, CIFDE TCE, que es la instancia técnica del Tribunal Electoral que va a supervisar, haga su informe y diga todo es hecho conforme al estatuto y por tanto tiene validez, ¿no? Segunda decisión provisional, esta idea de expulsión o autoexpulsión que no existe, ese es un invento, claro. No existe la figura de expulsión, menos autoexpulsión, ni en la ley de organizaciones políticas, ni menos en el estatuto del MAS. La autoexpulsión, bueno, la expulsión es lógica además de purga, de vendetta, y la autoexpulsión de una manera muy torpe e innecesaria del presidente y del vicepresidente, cuando de manera elegante puedes decir, qué pena que no han venido, se han autoexcluido, y hacemos un llamado para que vuelvan aquí los estamos esperando en vez de autoexpulsarlos. Políticamente era más efectivo, yo ¿no? creo que sí. En todo caso es provisional porque como no existe esa figura, cuando si quieren excluir a alguien del partido, del instrumento político, tienen que haber una catalogación de qué tipo de falta es. Me imagino que dirán una falta muy grave. Tendrá que haber un proceso, porque hay un tribunal de ética en el MAS, que también se ha renovado. Y luego del proceso, donde debería haber debido proceso, legítima defensa, etcétera, etcétera, derecho a la defensa, recién se podrá decir si quedan fuera o no. Entonces, no existe esa figura. Y lo tercero es la candidatura de Evo, ¿no? Además, la candidatura como único posible candidato, eso está pendiente depende de una elección primaria. O sea, mientras haya la ley de organizaciones políticas, una organización no te puede proclamar candidata, tiene que ir a una elección primaria. Podemos hablar luego de eso, pero esperaríamos que sean primarias, no como el 2019, de un solo candidato en los 9 casos, no que sean primarias competitivas, que haya una ley. ¿Y esto lo va a exigir el ámbito electoral? El Tribunal Electoral entiendo que con muy buen tino está promoviendo una reforma normativa donde diga, en las primarias tienen que haber al menos 2, si son más mejor, pero al menos 2 candidatos, si no, no es primaria. No puedes elegir entre uno y uno. Y eso se está haciendo norma, pasó en el Comité Cívico de Santa Cruz, donde ¿también? Bloquearon todo para que solo esté Larach y lo elijan. Pasa en nuestra Asociación de Periodistas de La Paz, donde bloquearon todo para que solo esté Peñaranda y listo. No son democráticas. Ni en el MAS, ni en la Asociación de Periodistas, ni en el Comité Cívico. Mientras tanto, en Ciudad Gótica, o sea, afuera del Congreso del MAS, algo estaba sucediendo y desde ahí el presidente Arce también daba su mensaje político, ¿no? Hay un universo paralelo, no sé si quieren referirse a esto, Claudio, Grover. Hay este monitoreo minucioso de las palabras de Evo y de lo que digan y hagan todas las personas que están en el ala evista.
para responderlas, ¿no? Y lo hemos visto ayer en la participación del presidente Arce en la reunión que tuvo con las organizaciones aquí en La Paz. Y su respuesta era claramente, así punto por punto, al expresidente Morales, lo que quiere decir que sí, que hay esta competencia que está activa y que eventualmente debería ser cuestionada, ¿no? O sea, realmente el presidente Arce, ¿qué tanto de su energía le está dedicando a la posibilidad de competir con Evo Morales y qué tanto le está dedicando a la gestión? Yo sé, se van a enojar muchísimo conmigo y contigo en el lado gubernamental, pero es cierto, hay un problema, es una rémora para el presidente su tensión por la candidatura, dice su viceministra de Comunicación, es demasiado pronto, y sí, por eso seguramente el presidente Arce todavía no ha dicho claramente quiero o no quiero ser candidato, y sin embargo sí está presente y todo el mundo percibe que hay esta competencia. Es peligrosa a mi juicio porque le quita no solamente tiempo al presidente, sino que le quita legitimidad. La gente puede poner en cuestión las decisiones que se adopten desde el gobierno, diciendo, ¿lo hace por el bien de la patria o lo hace porque tiene un interés de acrecentar su imagen pública y eventualmente llegar a convertirse en candidato? Y esto hay que sumar, claro, lo que decía Grover, ¿no? Se tiene que ocupar del país. Eso es lo que dicen también varias autoridades de gobierno, ¿no? Luis quiere hacer una buena gestión, ocuparse de la economía, de lo que es importante, de la educación, de los desafíos, pero viejo, cuando tienes esa piedra en el zapato, difícilmente te vas a poder ocupar, es decir, está el uno en la pesadilla del otro, ¿no, Grover? Y los cálculos políticos, perdón, te sumo esto más para dejarte la palabra, se dice que Evo Morales logró adelantar, precipitar, pero ¿qué le importa? Lo precipitó y hoy se está hablando de las candidaturas a destiempo, pero se está hablando de las candidaturas y parece que ha llevado la cosa donde quería. El otro lado tiene que seguir y actuar también con las herramientas que tiene. La pelea está feroz. A ver, yo creo que este es un problema de responsabilidad mutua. Evo Morales tiene su cuota aparte sobre la parálisis del legislativo, como la tiene David Choquehuanca, como la tiene Luis Arce, ¿no? Este problema de la prioridad, de las necesidades ciudadanas. Y la oposición también tiene, las oposiciones también tienen su papel, ¿no? La inexistencia de la oposición también es responsabilidad, ¿no es verdad? Entonces, pero el problema en este caso, esto de la gestión, creo que se va a ir agudizando, estamos ya excesivamente electoralizados, eso no va a cambiar, se va a agudizar. Y el asunto, yo creo que el asunto no se va a resolver por la vía institucional ni por la vía legal. Esto se va a resolver por medir la fuerza de cada cociente en las calles, en el uso, con la demostración de la musculatura política, la musculatura del respaldo de organizaciones sociales, y parte de eso es lo que va a ocurrir el 17 de octubre en el Cabildo del Alto, ¿no? ¿Qué pasará ahí, Grover? ¿Qué pasará ahí? Bueno, no, yo creo que ahí obviamente que Arce hará su primera demostración de musculatura. Obviamente que la concentración va a ser mucho mayor que la que ha habido en el Congreso del MAS, pero eso no significa que la cociente vista no tenga fuerza, ¿eh? No significa en lo absoluto. En todo caso, a ver, algo que José Luis ha planteado con mucho acierto es que estamos en un tiempo político, y en ese tiempo político estamos en el tiempo de lo popular, ¿no? Lo popular se expresa en las calles, lo popular se expresa desde el campo hacia las ciudades, y hasta las fuerzas conservadoras apelan a lo popular para tener cierta influencia, ¿no? Entonces, bueno, son dos largos años a los que estamos expuestos, ¿no? Y movidos años. Ayer el vicepresidente Álvaro García Linera decía, hablando del gobierno de Luis Arce, decía: tienen poder, tienen recursos, no lo sabrá él y Evo Morales, que también tuvieron poder y también tuvieron recursos y hoy saben lo que se hace desde el poder. Por eso se pueden poner perfectamente en los zapatos de Luis Arce. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Qué herramientas se tiene desde el poder? Poder, recursos, posibilidades de alianzas.
¿Qué posibilidades se tienen de parte del ala evista, que no es cualquier ala, y Evo no es cualquier político principiante? ¿Y qué posibilidades tienen las oposiciones que están viendo un gran sueño rosado hecho realidad, que es mirar pelear a los masistas? Mapa político, José Luis. Sí, la disputa por la candidatura ahora pasa a la disputa por la sigla, ¿no? ¿Quién controla el partido, el instrumento político? Porque es el vehículo para postular esa candidatura. Yo creo que desde el arcismo, primero me parece un punto a favor del presidente Arce, que hasta hace poco él no se metía, no opinaba sobre el tema de la pelea con el MAS, con Evo. Evo era muy activo en el Twitter, Arce se mantenía aparte, ya entró a esa pelea, ¿no? Y por lo tanto ya es parte de esta prematura electoralización, que no solo está en el MAS, en el campo de la oposición ya se han autoproclamado unos 3 o 4 ya candidatos, ¿no? para la próxima elección, entonces ya estamos en una prematura electoralización. Entiendo que el arcismo ha tenido como 4 fases respecto al Congreso. La primera era tratar de tener muchos delegados y ganar el Congreso del MAS, es decir, que sus delegados finalmente renueven la directiva sin Evo. No lo lograron. La segunda ha sido, siempre estaba a la usanza de lo que pasó en el Congreso de la CSUCB, ir y boicotar el Congreso, generar violencia, silletazos, no sé qué, y finalmente ahí que salga algo o se empantane. Tampoco se logró. La tercera es esta, está yendo por la vía de algo paralelo, que es el cabildo en el Alto. Como todo cabildo no tiene efecto vinculante, pueden decidir hasta la autoexpulsión de Evo. Y no hay que descartar presión en las instituciones en crisis también, ¿no? Sí, pero digamos, respecto al cabildo, seguramente van a desconocer el resultado del Congreso, o sea, van a desconocer el Congreso y van a decir, Evo no es candidato, nuestro candidato está aquí, Arce, ¿no? Y hay que hacer otro Congreso o alguna cosa, somos las verdaderas organizaciones, no sé qué. Y como tampoco se pudo frenar o se pudo deslegitimar o trataron de frenarlo, no lo lograron ni vía TCE ni vía TCP. Y ahora la disputa yo creo que va a ir, como dice Grover, a las calles, estimo. Con su propio riesgo, ¿no? Con mucho riesgo, con mucho riesgo. En todo caso, yo creo que ¿qué es lo que está pendiente? El informe del CIBE del TCE sobre el Congreso. Se conocerá en 1 o 2 semanas. Dependiendo de qué resuelva, eso es muy importante, qué resuelva ese informe, vamos a ver si dan por bueno el Congreso, la candidatura, la nueva dirección nacional, o hay que ir a otro espacio de disputa por hacia un nuevo Congreso. Fuiste parte del órgano electoral y sabes que ahí adentro la cosa tampoco está fácil, menos hoy cuando se acusan, se dicen entre los propios vocales. Tawichi dijo que aquí recibe presión, en esta silla lo dijo, que recibe presión de opositores, de oficialistas, del ala, de este otro ala. La cosa está muy complicada también adentro, ¿no? Sí, ahora yo creo que son 2 cosas. Una cosa es el CIFDE, y yo confío mucho en el informe técnico que haga el CIFDE. Conozco al que está encabezado la misión, es del mejor profesional y técnico que existe en el CIFDE para este tipo. Mejor no decir el nombre. Mejor sí, porque pero es lo mejor que hay en el CIFDE, entonces yo confío en que va a ser un informe apegado a lo que han ido a observar, además documentado, tienen filmaciones, todo eso para ver si se cumple o no el estatuto. El tema tiene que ver obviamente con sala plena, donde como todo espacio colegiado hay diferentes visiones, puede haber disidencias, que más o menos es lo normal en un cuerpo colegiado, no esperes que decidan todo por unanimidad. Ahora, cuando ya un tema pone en tensión interna y uno tiene que enfermarse, el otro sacar vacación, la otra viajar, ahí es un poco más complicado. Pero eso no ocurre solo con el MAS, han tenido que decidir sobre el tercer sistema, sobre el MNR, sobre ADN, y han habido también posiciones diferentes en sala plena, ¿no? Sí hay que blindar la sala plena, sí hay que blindar al Tribunal Electoral. Yo alerto mucho sobre 2 cosas que me parecen fatales. Una, la posibilidad de generar una crisis en el TCE. Me parecería terrible que nos ocurra eso, cuando sabemos que al final del camino siempre la única vía que nos queda es la electoral para resolver nuestras diferencias, enfrentamientos, polarización. Y la otra que me parece terrible, que están haciendo la judicialización de las elecciones. Cuando el momento que le des a un juez, el momento que le des a un juez la decisión de este es candidato o este no es candidato, o peor, como está ocurriendo en Guatemala, que un fiscal o un juez diga este resultado de la elección vale o este no,
ahí muere el principio de preclusión, muere el sistema electoral y finalmente pones en serio el riesgo de la democracia. Y volvemos a la crisis de la justicia, es decir, volvemos a depender de sus largos brazos cuando está en plena crisis. De ahí la importancia de lo que decía Grover también, las crisis. Claro, y en este caso crisis del sistema electoral, que es grave, ¿no? Ojalá no sigan en ese camino porque me parece que es muy peligroso. Y de la crisis institucional a la crisis existencial también, porque dentro del masismo, después de todo lo que se han dicho, esos votantes, esos pedazos de pueblo, esos sectores, ¿cómo mirarán, no, a quienes en su momento fueron las personas en quienes depositaron su confianza? Era el hermano Evo, el hermano Luis en el ministerio, o el hermano Luis, nuevo presidente. Todos los hermanos y hermanas ahora se están diciendo, y se lo dije a García Linera ayer, contrabandistas, traidores, caras, de todos están diciendo. Estas heridas van a perforar también una estructura política que no sana así nomás, no es poner curita mañana, ¿no? Yo creo que esto se va a facturar mañana. Pero parece que en la práctica Facturar, política... no fracturar, fracturar también. Pero parece que en la práctica política es habitual el insulto y la descalificación que a la hora de a la hora de la hora, como se dice, se superan, se olvidan, se perdonan. ¿No? Porque no creo que las palabras, que sé yo, de Gerardo García o del ministro del Castillo, cualquier otro de estos que hablan mucho, realmente refleje el pensamiento de esa militancia que todavía cree que es el hermano Evo, el hermano David, etcétera. Pienso yo, tal vez soy demasiado inocente o romántico, como me dijo una persona ayer. El asunto está en que en el camino, además de insultarse, están rompiendo la institucionalidad. Ya se ha dicho varias veces esta mañana en esta entrevista, es un problema de romper la institucionalidad, es un problema de que desde hace ya muchos años es moneda común que la ley se cumple a medias, si es que se cumple, ¿cómo es? La ley se acata, pero no se cumple. No, pero no se cumple. Y está sucediendo en el país y en el camino, pues la solución política a muchos conflictos pasa por romper las instituciones que están siendo incómodas, y por eso me parece muy importante tomar en cuenta la advertencia de José Luis cuando dice: si nos quedamos sin el Tribunal Supremo Electoral, sonamos, porque ahí sí se acabó el camino democrático para resolver los conflictos. Y pacífico. ¿Quién habrá dicho que es inocente? Aquí nadie es inocente. Tampoco lo es Grover. ¿Qué va a pasar, Grover? Puede tirar la primera piedra. No, a ver, el problema creo que tiene que ver con la... o sea, deberían buscar un acuerdo mínimo, ¿no? Para resolver este entorno político. Cuando yo veo que algunos medios o nosotros los periodistas decimos que Arce está detrás de la propiedad del MAS o tras la titularidad del MAS, y yo no lo creo. O sea, yo veo a Evo Morales como un político que no va a ceder en ese aspecto. No, pues. El MAS es de él lo cree como concepción suya, entonces no va a ceder. O sea, si creemos que Arce va a disputarse el MAS, no. Pues más bien es mucho más factible que Arce configure su proyecto político y al final, que creo que debería ser el camino, que al final las diferentes opciones políticas, en este caso las opciones de izquierda, se resuelvan en el ámbito electoral, pero en un ámbito electoral, ¿no? Donde haya respeto, donde haya un acuerdo mínimo por el cumplimiento de las reglas, donde la autoridad electoral no sea puesta en duda, ¿no? Creo que es sumamente importante, ¿no? Antes de que sabemos, yo pienso que esto se va a resolver en las calles desde el punto de vista de la paternidad de los movimientos sobre los movimientos sociales, la paternidad sobre los proyectos de izquierda, pero cuando tengamos que ir hacia el tema electoral, creo que ahí se debería haber un acuerdo. Grover está ya repartiendo las joyas de la abuela todavía no ha muerto, y García Linera ayer dijo que él propuso la ruta, hacer una encuesta, una buena, y quien gane en la encuesta va de candidato. Creo que el único inocente aquí es García Linera, ¿o no, José Luis? Sí, primero me gustaría decir que más allá de la factura y de la fractura en el instrumento político, que es importante, lo penoso es que lo que está en juego es
proyecto plurinacional popular que ha costado décadas construirlo, no es de ahorita y tampoco es del MAS, sino precede al MAS. Es un proceso de acumulación histórica del movimiento popular, el movimiento indígena, el movimiento de mujeres, etcétera, etcétera. Eso está en cuestión. ¿Qué va a pasar con ese proyecto? ¿Qué va a pasar con el proceso postconstituyente? ¿Vamos a volver a hablar de Estado plurinacional, de democracia intercultural, de pluralismo jurídico, de buenos vivires o no? Es que ahí voy a interrumpir. Es tu casa. Me llamó mucho la atención la declaración del diputado Arce, ¿no? Él dijo, los grandes empresarios apoyan a Evo Morales, ¿no? Los grandes empresarios apoyan a Evo. Y en los últimos tiempos Evo Morales ha lanzado algunas insinuaciones, por ejemplo, ¿no? Con el tema de que él podría estar abierto, dispuesto a una relación mucho más franca, más dispuesta a la agenda empresarial cruceña, ¿no? Entonces, yo pienso que acá, desde el punto de vista de la evolución o mutación, o sea, yo percibo a un Evo Morales con ciertas mutaciones que de pronto ahí dejando... ¿Qué es lo que va a ocurrir con el tema el proyecto nacional popular que tú ya lo hizo en su hizo? gobierno, ¿no? Fue muy pragmático en relacionarse con los empresarios, con los cruceños, con la agroindustria, que es lo que no está haciendo Arce o menos. Ya lo hizo Evo, ¿no? Pero no es tarde, ¿ah? Los políticos van a ver sus cambios. Ahora, ¿cómo resolver? Yo sí he escuchado la entrevista con Álvaro, me parece muy ilusa la propuesta de que se resuelva una encuesta, ya estamos lejísimos de eso. Yo creo que no existe... No es viable, porque además ya hay encuestas que nos están mostrando lo que él bien dice. Divididos van a perder, solo unidos se puede renovar una victoria electoral del MAS. Yo creo que no pasa por ahí, por una encuesta para ver quién tiene... ¿Por dónde pasa? Yo creo que pasa por la posibilidad cada vez más incierta, yo creo que cada vez más cerrada y ahora bloqueada, de que, también lo dijo Álvaro, que se sienten Evo y Lucho y... más allá de los ruidos de los arces, de los cuellars, que hacen mucho ruido, y además mal ruido, vean el tamaño del costo de esta ruptura. Bueno, ¿no? está En términos también del proyecto. Marcelo Claure, no me volví loca, no volví a hablar del fútbol, estoy hablando de quienes pueden salir. Se están peleando los masistas. En la oposición hay un silencio que espero que sea prudente y no un silencio sin ideas. Y mañana queda un espacio libre. Siempre hay, creo que Jorge Richter dijo, esos espacios vacíos, alguien llega y los ocupa. En Argentina fue mi ley, acá será su ley, tu ley, no sé, pero cuidado aparezcan algunos personajes por ahí, ¿no? Sí y no, porque finalmente Milei también ha construido su perfil público a lo largo del tiempo. No es que apareció un día antes de las PASO y se obtuvo 30% de los votos. Lleva mucho tiempo ahí promulgando su agenda y vaya uno a discutir su agenda en otra parte, pero no es que aparecen de la nada, ¿no? Por ahí gente como Cuellar quisiera ser el outsider, el que nadie esperaba ver. Por ahí este señor Claure tiene la misma pretensión, pero ciertamente tienen que hacer mucho trabajo político para existir. Una gran cuna es los medios de comunicación, ¿no? Arias, acuérdense, era un analista y luego pasó a formar parte de los movimientos cívicos y hoy es alcalde, ¿no? Bueno, yo creo que, a ver, sobre en realidad los pequeños proyectos están ahí por sobrevivir, ¿no? Por ver al sistema político como instrumental y prebenalista, ¿no? Evidentemente, o sea, no hay que negar que estamos en el tiempo en que la política corresponde a, como decíamos, a lo nacional popular, a las organizaciones sociales, a estas corrientes renovadoras y progresistas. Pero también hay que alertar de que estas corrientes renovadoras y progresistas están en crisis. Ha ocurrido en Argentina, está ocurriendo en otros países, ¿no? Ha ocurrido de manera muy precipitada en el Perú, entonces, ¿no? O sea, Ecuador. Gracias, Sí, Grover. una cosita sobre el campo de la oposición. Yo creo que hay dos cosas. Hay como 7, 8 proyectos políticos en este momento en la oposición. Todos clamando unidad, ¿no? Un frente único, un frente amplio. Unidad en torno a mí, esa es la primera característica de la oposición. Ya lo hemos visto en 2005, 2009, 2014, 2020, no es nuevo, ¿no? Y segundo, tampoco están haciendo ninguna propuesta ni discusión programática, no le están ofreciendo nada al país que no sea otra vez el antimasismo o el antievismo o la antireelección, etcétera, ¿no?
Bueno, eso se irá decantando, dependerá también de cómo se resuelve la situación interna en el MAS, ¿no? Pero bueno, yo creo que esta prematura electoralización ya se volverá en forma ciclo electoral en julio del próximo año, cuando se tengan que convocar a las elecciones primarias, y luego ya tendremos las elecciones en agosto del 25. Ya estamos en eso y otra vez creo que hay que fortalecer las instituciones, creo que hay que abrir el debate público, que no sea el debate solo de los que están peleando, sino abrir un debate público, rescatar el proyecto postconstituyente. Yo creo que eso es fundamental. Sí. Y por eso volveremos a invitar a periodistas, gracias Grover Yapura, José Luis Exeni, Claudio Rosell, periodistas que respeto, que quiero mucho.